Hoy en este especial de Poder DIC vamos a conversar con cuatro destacadísimos periodistas para conocer la relación entre la importancia de acceder a la información pública y trabajar en el área del periodismo. Tenemos aquí en la sede de la Fundación para el Periodismo a la periodista Nancy Bacaflor, a quien le doy la cordial bienvenida. Nancy, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Pati, y un saludo a todos los compañeros que están de manera virtual. Así es, tenemos en este momento dos colegas, pero enseguida entra uno más, en distintas regiones del país. En la ciudad de Cochabamba está con nosotros Julie Rojas, a quien también le damos la cordial bienvenida. Julie. ¿Nos escuchas, Julie? Hola, Pati. Sí. Pati, buenas noches. Un saludo también a Nancy, a Jesús, a Mauricio. Siempre es bueno tener estos espacios, compartir en estos espacios importantes relacionados con el tema del periodismo, pero también que afectan a la sociedad. Un saludo especial a Nancy. Nos debemos un cafecito por ahí. Gracias, Julie. Jesús Vargas está con nosotros desde la ciudad de Tarija. Bienvenido, Jesús. Buenas noches, ¿cómo estás, Pati? Julie, un gusto, igual, Nancy, verlas, o sea, por lo menos de manera virtual, y poder conversar de lo que tanto nos gusta, nos apasiona, como es el periodismo, ¿no? Así que, bueno, listos para hablar desde acá, con un poco de frío, pero listos. Gracias, Jesús. Y eso es precisamente el ambiente que queremos crear. Ojalá esto sea más bien un conversatorio. Yo sé que sería ideal estar juntos porque facilitaría el flujo del intercambio de ideas, pero igual vamos a intentar que así sea en la distancia. Dentro de muy poquito se va a conectar también con nosotros. Ahorita está terminando de cerrar la edición nuestro colega Mauricio Quiroz desde la ciudad de Santa Cruz. Pero yo ya quisiera que comencemos conversando y voy a lanzar una primera pregunta, comentario, y me gustaría que participen los tres. Esto tiene que ver con el hecho de que estamos en un momento de una vida absolutamente mediatizada, tecnificada, y si algo sobra, o en apariencia sobra, es información. Pero desde el ámbito periodístico, la pregunta clave es aquí, toda esta información que fluye, Nancy, ¿garantiza el acceso a la información pública o realmente es difícil acceder hoy en día a la información pública? Yo creo que no es una garantía, ¿no? Porque la información que fluye a través de diferentes mecanismos, plataformas, redes sociales, no es precisamente información sistematizada en algunos casos o en la mayoría de los casos. O es información bastante difusa, dispersa, ¿no es cierto? Entonces, no hay, digamos, un acceso a la información pública, ¿no? De las entidades públicas, que es uno de los temas que interesan no solamente a los medios de comunicación o a los periodistas, sino a la comunidad en general, porque al final de cuentas estamos hablando de entidades que se deben a la ciudadanía. Entonces, la información que fluye, que parece mucha y obviamente es importante, ¿no? Y que puede ser también información que develen situaciones, no necesariamente se circunscriben en esa línea, sino yo creo que este es un ámbito de acceso a la información totalmente legítimo, bueno, provechoso si uno sabe manejar la información que circula por diferentes maneras, pero otro son los canales de acceso a la información pública de entidades públicas, por ejemplo, ¿no? Y ahí yo creo que hay diferentes dificultades que encaramos no solamente los periodistas, sino los periodistas y no me imagino como los ciudadanos en general. ¿Cuál es tu experiencia al respecto, Julie? Coincido en que hay abundante información, pero no del lado de las instituciones públicas, no del Estado en sí. Para no repetir lo que dijo Nancy, hay muchas instancias en el Estado, no solo del gobierno, sino del Ministerio Público, la policía, instituciones que son vitales, que manejan información muy importante, pero que muy pocas veces, rara vez, ¿no? Se abren a poder dar. Tendría que ser, ¿no? De una forma voluntaria, sea implementar el tema de la rendición de cuentas, pero muy pocas veces hay acceso a poder preguntar, ¿no? Algo o pedir datos en estos actos, siempre son bien cerrados. Y es lo que necesitamos, ¿no? Para el trabajo del día a día del periodista, acceder a este tipo de información que es importante, no
solo para nosotros, sino para la población en general. Hablamos del tema de salud, el tema de justicia, temas económicos que también son muy, muy importantes, pero que al final nunca o casi nunca se abren. Y cuando tocamos las puertas, solicitamos de distintas formas, ¿no? Tampoco responde. Jesús, en tu caso... No sé si me... Sí, perfecto, perfecto, Julie, sí, te hemos oído muy bien, gracias, gracias. Y Jesús, en tu caso, lo propio, me imagino que accedes a mucha información, pero particularmente en tu caso, en Bolivia, verifica, lo que tienen que hacer es confirmar efectivamente si todo este aluvión de información es o no real, si se trata o no de desinformación. ¿Cómo es en lo cotidiano tu trabajo? Sí, estamos en un periodo de posverdad, ¿no? Donde hay tanta abundancia en información, en datos, que termina en desinformación y es realmente demasiado peligroso, ¿no? Y esto muchas veces son cómplices las instituciones públicas porque en lugar de aclarar, terminan siendo parte de esa ola de desinformación, ¿no? Como decían justamente las colegas, las instituciones públicas no cooperan con la liberación de datos y eso hace que se generen una serie de desinformaciones, que salgan versiones de diferente tipo sobre cualquier tema y esto genera, como lo que digo al principio, ¿no? Que estamos en una etapa de posverdad donde sí, o sea, donde casos específicos o desinformaciones pasan a tomarse casi como si fueran reales, ¿no? Es como que la población las acepta como reales o el usuario en Internet. Entonces, esto es un riesgo grande y muchas veces no solamente creo que los verificadores, sino que los periodistas en sí estamos remando contra la corriente, ¿no? Porque es muy difícil cuando el periodista trata de mostrar lo que ha encontrado, de refutar lo que ha encontrado con la corriente que está que se está diciendo, es como que la gente no quiere creer, ¿no? Es que como cada quien se aferra a su propia verdad, ¿no? Y eso también genera un ambiente de polarización. Yo más adelante tenía pensado que hablemos un poquito más a profundidad de esto de la desinformación, pero sí quisiera preguntarles a los tres, a los cuatro ya, porque Mauricio ya está con nosotros. Mauricio, bienvenido. ¿Nos escuchas? No. Buenas noches, disculpa. Aquí estoy. No te preocupes, querido Mauricio, el trabajo. Les planteaba la pregunta a nuestros colegas de si se pudiera clasificar el nivel de apertura de las fuentes públicas. ¿Es lo mismo el nivel de gobiernos nacionales, subnacionales? Nancy, en tu experiencia, ¿qué pasa con los otros poderes del Estado? ¿Podríamos decir que hay un poder muchísimo más cerrado que otro al acceso a la información o es lo mismo, es por igual? Yo creo que como que se asemejan, ¿no? Los diferentes niveles gubernativos, ¿no? Tanto el central, el departamental, el municipal, y las otras instituciones a las que se refería Julie, ¿no? Estoy hablando del órgano judicial, estoy hablando del órgano legislativo, del propio y otras instituciones colaterales, digamos, el Ministerio Público, que es una entidad clave, el Tribunal Constitucional, que es otra de las instituciones fundamentales, que yo creo que lamentablemente en el país enfrentamos un vacío, ¿no? Que es una ley de acceso a la información pública. Todavía contamos con un decreto supremo de la época de Carlos Mesa, ¿no? Pero es una norma desactualizada, ¿no? Yo creo que porque es una norma que reduce básicamente al Ejecutivo y no a los otros órganos del Estado, que también son fundamentales. Entonces, o las empresas estatales, ¿no? Que también tienen que ver con recursos públicos y que deberían ser, digamos, el manejo de la institución absolutamente abierta a la ciudadanía, porque al final se están manejando recursos públicos. Ese es el tema central al momento de hablar del acceso a la información, es que estas instituciones se deben a la ciudadanía, se deben a un pueblo, ¿no es cierto? En algunos casos porque han sido elegidos por el mismo pueblo, por lo tanto tienen que ser mucho más transparentes, pero en el caso de
de ser designados lo propio, porque son servidores públicos. Entonces, yo creo que no varía mucho de una a otra, entidad o institución, sino más bien hay una conducta, ¿ya? Hay una conducta que guía, digamos, la poca transparencia. He visto en un par de portales que me parece bien, digamos, por ejemplo, YPFB, a propósito de lo que salió respecto a los trabajadores declarados en comisión. Claro, entras a su portal y está bien, porque está toda la lista de los trabajadores, los niveles, los sueldos. Eso es un tema, ¿no? Y eso debería ser en todas las instituciones, ¿no? A mí me parece bien. Claro, es información incompleta porque no encuentras otras cosas, por ejemplo, auditorías actuales, cosas como esas, o presupuesto, y otros datos más que deberían ser de acceso absolutamente libre, pero ubicas que es bien difícil, ¿no? Entonces yo creo que no hay mucha diferencia. Estar en otras regiones del país, Mauricio, ahora tú por favor, ¿dificulta también el acceso a la información ahora que estás viviendo en la ciudad de Santa Cruz? Bueno, a ver, en realidad yo creo que la dificultad no está tanto en las regiones o en la distancia, porque ahora hemos tenido, creo yo, con el tema de Internet y el tema de la pandemia, un salto de 10 años en el tema de la transformación tecnológica. Muchas de las cuestiones se pueden resolver básicamente con lo que estamos, por ejemplo, haciendo ahora, hablando por este medio, ¿no? Pero así también es más fácil acceder a información a través, o sea, los medios tecnológicos están. Por ejemplo, el SICOES, uno entra, analiza, están las rendiciones de cuentas que tienen los ministerios, que tienen también las gobernaciones, las alcaldías, pueden acceder a esa información. Yo creo que digamos, el colchón legal existe, es básico, como dice Nancy. Está la ley de Carlos Mesa, el decreto de Carlos Mesa, está toda una reglamentación que existe en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la rendición de cuentas, pero evidentemente siempre hay una manera por la cual los funcionarios públicos o los responsables de las entidades públicas eligen para no transparentar las cosas. Es decir, o te dan mucha información o información totalmente compleja de precisar y al final no llegas a nada. Es decir, está hecha la base legal, pero también la forma en la cual los funcionarios, de acuerdo con su formación ética, trabajan para eludir. Hay una que con esto quiero decir que hay una intención, independientemente de la región donde estés, de ocultar cierto tipo de información o de alguna manera mediatizarla, evitar de que llegue al ciudadano común. Mauricio, porque ahora se está apelando mucho al principio de transparencia activa, o sea, que las instituciones publiquen esa información, para eso tienen sus páginas web. Y yo lo que quisiera preguntarle a Julie, a raíz de la buena experiencia que citaba Nancy, por ejemplo, hace un momento con el caso de yacimientos, es si ella ha logrado en el desempeño de su trabajo encontrar otras buenas experiencias que se pudieran replicar o si más bien todavía acceder a la información en línea sigue siendo un conflicto en el caso de la experiencia profesional de Julie. Todavía es dificultoso, ¿no? Nosotros trabajamos desde acá, desde Cochabamba, igual algunos temas nacionales, ¿no? Y tocamos la puerta de los ministerios que están, claro, en La Paz y otras instituciones que están en La Paz, en Sucre o en otros departamentos. Y si bien, ¿no? Como dice Mauricio, podemos acceder, tomar en cuenta el tema de la tecnología para poder acceder a esa información, tocamos las puertas de esa forma, pero no obtenemos muchas veces los resultados que queremos, ¿no? Nos dicen, mándenme un correo y ya mandamos el correo o la forma como ellos quieran, incluso cartas ya impresas, ¿no? Físicas, pero pedimos hoy, por ejemplo, que es miércoles y nos dice, te vamos a contestar el lunes o el miércoles, ¿no? Entonces, no hay esa inmediatez y accedemos a las páginas, buscamos las páginas y hay información, sí, pero muy básica, incompleta, ¿no? Por ejemplo, para el tema de hidrocarburos, muchas veces hemos tenido que acceder a páginas, por ejemplo, de Brasil, ¿no? Que ellos tienen incluso todo lo que sale de aquí hacia Brasil para poder complementar, porque las páginas de acá de Bolivia no nos ayudan, no nos colaboran, ¿no? Sobre todo yo he tenido experiencia, ¿no? Y en mi medio tenemos mucha dificultad, por ejemplo, en el área económica,
¿no? Siempre hemos tocado las puertas y nunca o casi nunca nos han respondido, pero al día siguiente sí hemos tenido, por ejemplo, nos llega una carta diciendo, ¿no? Recriminando el por qué no les hemos llamado, por qué no han buscado a la autoridad, ¿no? Competente, y nosotros hemos respondido siempre en la mayoría de los casos respaldando, porque siempre hemos tomado contacto con su unidad de comunicación, que muy pocas veces nos han colaborado, ¿no? Y yo decía también que es importante este tema porque no solo es importante para nosotros, sino para la gente. Lo hemos visto en la época de COVID, ¿no? En la época muy trágica al inicio, porque la gente necesitaba saber, ¿no? Necesitaba tener información, pero al parecer ni el mismo gobierno ni el mismo ministerio tenía esa información, ¿no? Acerca de las vacunas, cómo iba a ser. Entonces todos estábamos muy susceptibles con todo lo que iba a pasar, porque claro, era un tema delicado, pero no lo obteníamos. Y eso pasa en distintos niveles, no solo en el gobierno nacional, sino también en los gobiernos departamentales y municipales, ¿no? Hay temas también delicados, las defensorías de la niñez y adolescencia, los SLIM, que manejan esos temas, pero que nunca tienen datos. Creo que nosotros tenemos una mejor base de datos que muchas instituciones, y es ahí donde tenemos también esta confrontación. Ahora, que me digas tu pregunta, ¿qué institución? Si he tenido alguna buena experiencia. En algunos momentos, algunas instituciones sí nos han respondido, pero cuando no son, digamos, temas muy complejos, ¿no? O que tienen que ver con temas de corrupción o algunas denuncias que hay que corroborar. Entonces, en esos casos, muy pocas veces no se me viene a la mente una, por ejemplo, que te pueda decir, sí, acá siempre hemos tenido, sí, una respuesta, pero no en casos fuertes. Cuando la temática es muy sensible, más bien la fuente tiende a cerrarse, ¿no? Es lo que nos sucede y nos tropezamos con eso. Este año, bueno, porque cada año temáticamente se elige un tema para la conmemoración del derecho a acceder a la información, y este año la UNESCO ha designado como temática el gobierno electrónico precisamente y el acceso a la información. Jesús, ustedes trabajan muchísimo en investigación y precisamente el caso del COVID era un ejemplo. Vamos a seguir profundizando en varios temas, pero ustedes que trabajan en investigación desde Bolivia Verifica, ¿cómo hacen para acceder a la información en línea? ¿O esta está encriptada o en algún tipo de archivo que no se puede leer? ¿Nos puedes contar esa experiencia, por favor? Sí, mira, lo que incluso en un reportaje una vez sacamos, que creo que lo hizo María Silvia, veíamos que la mayoría de las páginas del Estado más parece un boletín, digamos, propagandístico, ¿no? Ni siquiera de la institución, sino de la autoridad de turno, digamos, si es, no sé, del Ministerio de Gobierno, el ministro es como un boletín de todas las actividades que hace el ministro, ¿no? Pero ya información sobre los viceministerios, las direcciones, las actividades, etcétera, las dependencias de esa institución casi no hay, ¿no? Prácticamente no hay. En el tema de COVID hubo mucha especulación también, ¿no? En cuanto a los datos y no había tampoco una uniformidad entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. O sea, cada gobierno hacía su informe en base a su conveniencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Tarija, Potosí, Chuquisaca, en cuanto a los informes semanales que mandaban los sedes, variaban mucho los resultados de los otros departamentos, ¿no? Y era porque en estos departamentos se usaba mucho el resultado de la prueba rápida. ¿Cuál era el objetivo? Bajar el índice bajar la mortalidad en cada uno de estos departamentos, pensando justo que estábamos en época electoral. Entonces, eso también varió mucho. En Santa Cruz también hubo una vez que se disparó el resultado porque tampoco hay una cultura del gobierno electrónico. Por ejemplo, un caso muy específico, Santa Cruz, el departamento de Santa Cruz una vez metió todos los datos de una semana en un solo día. Entonces ese día las tasas se dispararon y nos daban una tasa de letalidad bastante alta para Bolivia, que estaba incluso por arriba de la media a nivel mundial, ¿no?
pero eso no era porque ese día se habían disparado los casos en el departamento de Santa Cruz, sino porque no hay un manejo adecuado de los datos, ¿no? Y es como que, bueno, no hemos subido los datos en toda esta semana porque no nos han llegado de las provincias, los subamos hoy día todos. Y obviamente se han disparado los datos y ha generado una alarma y muy grande. Después el gobierno ya de Luis Arce usó ese dato, como miren lo que ha pasado en el anterior gobierno, cómo se han disparado la tasa de letalidad, pero en realidad no era eso lo que había ocurrido, sino un mal manejo del sistema. Entonces tenemos por un lado las administraciones, tanto nacional como subnacionales, que no tienen la cultura de manejar el gobierno electrónico, de manejar los datos en los sistemas, y aparte que también tampoco hay mucha voluntad por mostrar o por dar acceso, ¿no?, a los periodistas. Entonces, hay muchas plataformas. Bolivia Verifica, por ejemplo, ha hecho una base de datos que por cuenta propia han empezado a recabar datos, incluso a mano, ¿no?, transcribir a mano. Hay otra plataforma que se llama Boligráfica, que también ha empezado que tiene datos muy, muy buenos sobre la pandemia, y así en diferentes áreas, ¿no? Ahorita estoy hablando un poco de la experiencia COVID, pero en diferentes áreas es como que se han dado maneras, periodistas, programadores, de armar sus propias bases de datos ante la falta de accesibilidad y lo difícil que es. Por ejemplo, hace un ratito Mauricio hablaba del SICOES, lo difícil que es sacar información incluso del SICOES con los famosos CAPTCHATs, ¿no? Te ponen trabas a cada rato y para el ciudadano común incluso es muy complicado bajar información del SICOES. De hecho, yo recordaba a propósito de lo que decía Julie, yo tenía 1.000.000 de carpetas archivadas donde tenía información de contexto que precisamente en algún momento incluso hasta la Fiscalía nos solicitaba para actualizar sus datos, ¿no? Y eso pasa mucho. Quería entrar todavía un poquito en el diagnóstico antes de entrar a la necesidad de una ley, a compartir una experiencia. Yo recuerdo que en el pasado podía ingresar al Ministerio de Salud, de Educación, al comando de la policía, qué sé yo, y donde había necesidad de buscar a un director, digamos, accedía a esa información rápida, pero ahora se ha creado esto de consulta con la MAE, la máxima autoridad ejecutiva, o sea, el ministro, por ejemplo, y ya no puedes pedir ni siquiera información con los directores de área. No sé si tienen esa experiencia, Nancy, ¿cómo lo resuelven periodísticamente? Porque luego pasa lo que decía Julie, te reclaman porque no hay contraparte. Bueno, yo quería hacer un apunte antes de responderte, Pati, a lo que decía Mauricio, ¿no? A mí me parece que efectivamente hay espacios en los que puedes encontrar y meterte, y si sabes el manejo, puedes encontrar súper abundante información, como es el SICOES. Pero no siempre es accesible, digamos. Estamos hablando no de información solamente para los periodistas, estamos hablando de acceso a la información. Y el acceso a la información no es un derecho que solamente lo tienen los periodistas, ¿no?, sino que lo tienen los ciudadanos y las ciudadanas. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que hay información que definitivamente pues, se dificulta porque sigue habiendo pues, una lógica centralista en el manejo institucional. Puede ser que virtualmente logres una entrevista, es decir, a través de Zoom, etcétera. Hay miles de plataformas, el WhatsApp, etcétera, ¿no? Pero estamos hablando de información, por ejemplo, de un reporte sistemático de los incendios, por decirte, ¿no? Entonces, recientemente, la anterior semana, nos encontramos con una colega de Cochabamba que hacía esta alusión, ¿no? Decía, o sea, le han pedido carta escrita. Claro. O sea, la virtualidad funciona para ciertas cosas, pero no para todo. O sea, le han pedido carta escrita, pero además le han observado el segundo apellido del director del medio, entonces le han rebotado. O sea, ¿ubicas, no? Entonces yo creo que hay cierto acceso, efectivamente sí, pero no hay un acceso así totalmente pleno. ¿Por qué? Porque está lo que tú dices, ¿no? Es decir, que tenemos que recurrir a la MAE, ¿no? Hay niveles que ya no hablan, ¿no? O sea, que te dicen que si no hay una autorización de la autoridad máxima, no pueden hacer ninguna declaración, ¿no? Entonces, eso es todavía eso establece muchas más dificultades, ¿no? Porque además hay temas en los que tú necesitas una reacción de la autoridad,
¿no? Entonces, son ese tipo de situaciones. Yo tuve, por ejemplo, no hace mucho, el Ministerio Público, la Fiscalía General nos mandó una carta así totalmente indignada porque no les habíamos buscado para un tema, ¿no? Pero yo le digo, o sea, las veces que hemos buscado a la Fiscalía General y a la Fiscalía Departamental para una entrevista sobre un tema, o sea, en realidad sobre varios temas, ¿no? Pero para poner un ejemplo, yo solicitábamos a través de la agencia de noticias Fides información sobre el caso Marco Aramayo, Elvira Parra, los procesos del Fondo Indígena, Becerra, o sea, N casos, pero la Fiscalía y las entidades públicas quieren ponerte una agenda a los medios de comunicación y a los periodistas, ¿no? Es decir, si va a hablar la fiscal tanto, ¿sobre qué? Sobre feminicidio. Pero quisiéramos hablar abiertamente sobre el caso ABC. No, porque está en reserva. Ese es el otro tema, la reserva, sí. ¿No? Hasta ahorita hemos debido conocer unos 4 o 5 casos de declaración en reserva, ¿no? A pedido de la Fiscalía. Yo entiendo que hay casos como niños, etcétera, etcétera, en los que sí se debe mantener por la protección, etcétera, etcétera. Pero ya, declarar reserva hasta el caso violencia política de Eva Copa, ¿no? O sea, ¿qué es eso, no ve? Entonces, o ABC, ya, está bien, es un escándalo económico, pero no es pues una cuestión de Estado, o sea, es un caso de corrupción, pero que debería ser absolutamente abierto. Entren a los cuadernos de investigación, vean, pero no se puede, ¿no? Ni siquiera eso, entonces tienes que buscar a las partes. Entonces, yo creo que de todas maneras sigue siendo dificultoso para los medios y para los periodistas en muchas cosas, en otras cosas hay acceso, se podría decir, pero en muchas cosas no las hay, y yo creo que es mucho más difícil para los ciudadanos. Precisamente a propósito de esto de la declaración de casos en reserva, ¿cómo es la experiencia de ustedes? No sé, Mauricio o Julie, ¿quién quiere participar primero? Julie, te escuchamos. Justo Nayar, por ejemplo, recién, ¿no? Se declaró en reserva y después resulta que ni siquiera se había declarado en reserva, que el cuaderno de investigaciones se ha perdido, y ayer en la audiencia dice, ¿no? Solicitan que los abogados de las víctimas, ¿no? De los familiares de las víctimas, no hablen con los periodistas porque están filtrando datos. O sea, lo vivimos casi cada día, ¿no? Lo mismo acá con los narcoaudios, ¿no? Que supuestamente se está investigando en Cochabamba, pero difícil el acceso, ¿no? Ningún fiscal quiere hablar, si no habla la fiscal departamental y tienen que pedir permiso hasta la Fiscalía General, y cuando los tenemos ahí enfrente, igual, ¿no? Son muy, muy limitadas sus respuestas. Entonces, en muchos casos yo veo que hay esta poca voluntad de transparentar, ¿no? Estos casos. Algunas veces nos ha pasado también con la FELCB, por ejemplo, por sacar una noticia, ¿no? de policías involucrados en hechos de violencia, ya no nos querían dar más declaraciones de otros casos, como que castigándonos porque han sacado eso. Entonces, nos pasa casi cada día todos estos acontecimientos, y yo no sé la verdad si con una ley, ¿no? Una normativa específica de acceso a la información nos vaya a ayudar. Es cuestión, como decía Nancy, a veces se toman decisiones ahí en cada institución, ¿no? O a nivel gubernamental, o en cada institución puede ser, de no brindar información, y es cuestión de voluntad también, ¿no? Muchas veces por, digamos, cuidar el prestigio de la institución no se abren y dicen, no, eso no van a hablar, no, eso no. Pasa algún caso con un policía en Cochabamba, no quieren brindar informes, sea cual sea el caso. Tenemos que buscar la forma de conseguir, de buscar, ¿no? Y es un ejemplo nada más, no pasa en otras instancias también, que involucran autoridades o algunos funcionarios de las alcaldías o del gobierno. En sí lo hemos visto muchas veces, pero siempre se están cerrando. Este tema ahí, no sé, es cuestión también de cultura de nosotros y la población exigir esto, ¿no? Porque, como decíamos, es derecho de todos el poder acceder a esto, porque las instituciones están ahí, los funcionarios están ahí, porque reciben un salario que sale de toda la población boliviana.
Mencionó una cosa muy interesante, Julie, dice, ¿no? Nos castigan a los periodistas que publicamos ciertas cosas, negándonos luego información. Hay como un estigma muy fuerte, de hecho es parte, digamos, del monitoreo que se hace a las formas de persecución y de atentado contra la libertad de prensa. ¿Cuánto afecta todo esto, ¿no? El caso las Londras, la judicialización del trabajo de la prensa, ¿cómo afecta al periodismo esto y al acceso a la información de la ciudadanía en general? Bueno, ¿voy yo? Bueno, yo quería decirles algo. Me parece que estamos enfrentando, no tenemos cultura de transparencia, ¿no? Tanto de los ciudadanos como de las autoridades, ¿no? Eh, a veces los ciudadanos también cuando requerimos de una autoridad no exigimos ese derecho de estar bien informados sobre qué trámite vamos a hacer y todo, ¿no? Y los periodistas igual nos conformamos con la declaración, eso en el plano, digamos, del ejercicio de la cultura. Y obviamente las autoridades, como bien lo decían, hay un culto a se incentiva mucho el culto a la personalidad, a cuidar la imagen de la autoridad antes que de la institución y el bien público. Eso está ocurriendo muy seguido, sobre todo en las entidades verticales como la policía y las Fuerzas Armadas. Yo les pregunto a ustedes, es mucho más complicado acceder a fuentes militares y policiales y todo eso es verdad, pero ahí está, por ejemplo, la justicia, que también debería tener un gobierno electrónico, pero me parece que la justicia es la que más retrasada está en cuanto al acceso a los casos, ¿no? Porque evidentemente el ciudadano tiene que brindar el interés legítimo que tiene por acceder a esa información, tiene que acreditar muchas cosas para poder ser beneficiario de una información, de un dato, lo cual es parte de la falta de una cultura de la información. Y si alguien quiere, digamos, discutir una ley, tendríamos que partir también por ahí, ¿no? Es decir, que todos los ciudadanos somos depositarios de la información que genera nuestro Estado, nuestro gobierno, nuestra municipalidad. Somos acreedores legítimos de la información que generan nuestras autoridades, sin necesidad de que tú tengas que acreditar a cuento de qué vas a pedir el presupuesto de aquí o de allá, por ejemplo, ¿no? Eso ocurre muy seguidamente. Y evidentemente, ¿no? Lo que tú dices, las distorsiones que utilizan para que ya no indagues más, bueno, desde que estoy aquí me han llegado como 2 requerimientos fiscales para que digamos de dónde hemos sacado tal o cual información, ¿no? Entonces se ha vuelto común, pero imagínense cuando eso ocurre, evidentemente uno le provoca una reflexión, le dice, no, ya no quiero investigar. Es un poco cuando te insultan o te lanzan algunos dardos por las redes. Es una forma de actuar que evidentemente atenta con la transparencia y lamentablemente, y vuelvo a insistir, forma parte de una cultura que se está arraigando ¿verdad? Estamos yendo para atrás en cuanto a eso. Y no sé si una ley será suficiente como para sustentar o para revertir las tendencias que es esta cultura de la falta de transparencia. ¿No? Perdón, Jesús, ya van 2 de los 4 invitados que creen que una ley no va a ser suficiente. ¿Qué opinas tú al respecto? Pero un poquito para acotar antes de responder la pregunta también sobre lo que hablaban, ¿no? Del culto a la personalidad y algo que no quiero que se me escape porque me viene a la memoria que son las conferencias de prensa, ¿no? Cuando hablaba Nancy, cuando hablaba Mauricio, igual cuando hablaba Julie, las famosas conferencias de prensa, cómo han cambiado en los últimos años, creo que desde el anterior gobierno, desde el gobierno de Evo, creo, si no estoy equivocado, de que son como monólogos, ¿no? Presentados como una presentación teatral de la autoridad que da su monólogo y el periodista no puede refutar ni preguntar, o como decía Nancy, hay unos que sí te responden preguntas, pero solo de un determinado tema, ¿no? Que ahí por lo menos puedes preguntar, porque hay otras autoridades que ya directamente van, hacen su monólogo y terminó la presentación, digamos, ¿no? O sea, simplemente le pones el micrófono para que diga lo que quiera. Entonces, es algo que se ha pasado desde el gobierno nacional a los subnacionales, ¿no? Ahora, muchos gobernadores y alcaldes han agarrado esa mala costumbre. Sobre el tema de la ley, es necesaria, yo creo, una ley de acceso a la información, pero como dice Mauricio, para que funcione en realidad una ley es necesario que los comunicadores, los periodistas,
estemos al tanto de la misma, conozcamos y sepamos usarla, ¿no? Porque incluso el decreto del 2005, si no me equivoco, de Carlos Mesa, la misma ley de imprenta, la misma constitución, que en la constitución establece que el ciudadano tiene derecho a acceder a información pública, ni los ciudadanos ni los periodistas, la mayoría de los periodistas tienen conocimiento, ¿no?, de las mismas. Entonces, cuando a un periodista se le niega la información en cualquier región del país, es como que el periodista, bueno, dice bueno y agacha la cabeza, o directamente no hace esa cobertura, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, por lo menos acá en Tarija, se ha notado que falta el conocimiento de las leyes, y cuando vos conoces una ley te empoderas, ¿no? Ahí cambia la situación. Pero primero tiene que existir ese empoderamiento de las leyes que ya tenemos vigentes, que nos ayudan en cierta manera a acceder a la información, para dar el siguiente paso y tener una ley realmente que nos ayude a acceder a la información, valga la redundancia. De hecho, varias son las normas que reconocen la facultad de poder acceder a la información de la ciudadanía, pero la idea de tener una ley específica es que marque la ruta crítica, Nancy. ¿Tú crees que en este momento estamos en las condiciones sociopolíticas para aprobar una ley que sea justa para toda la ciudadanía en sus dimensiones? Siempre es muy difícil, ¿no? Yo creo que no son condiciones muy favorables, digamos, para una discusión quizás, porque se puede abrir o se puede, aunque en el legislativo como que hay una correlación de fuerzas que puede ser favorable también, ¿no? Es decir, ahí se podría trabajar, pero bueno, con las estratagemas que tienen ahí los políticos, entonces siempre termina siendo un riesgo. Sin embargo, yo creo que entiendo que los compañeros piensen que una ley no te soluciona nada, por supuesto que sí. Se trata de voluntades, digamos, políticas, porque no necesitaríamos ley si habría una visión transparente, abierta de la información. Pero no existe eso, entonces creo que una norma sirve para saber en qué te puedes amparar, ¿no? En qué te puedes sujetar, digamos, ¿no? Entonces, eso siempre termina siendo bueno, ¿no? Yo creo que por lo menos los gremios deberían empezar a discutir. No hace mucho, o el año pasado creo, se habló de que el Ministerio de Justicia estaba trabajando en un proyecto de ley. Sí, habrá que ver, ¿no?, cuánto se está avanzando y cuál es la línea que está adoptando el gobierno, porque bueno, el gobierno siempre va a estar interesado en poner candados en la norma, en especial en aquellos casos de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como ya se lo quiso hacer, ¿no?, o en el gobierno de Nardi Suxo se intentó aprobar una norma que era totalmente restrictiva. Entonces, yo creo que si bien no es la solución, yo creo que ayuda, ¿no? Sé que en Bolivia estamos muy acostumbrados a aprobar N normas, tenemos maravillosas leyes, pero son maravillosas leyes que no se cumplen, pero yo creo que también es algo así como que una base que te puede ayudar, ¿no?, a hacer tu trabajo. Quizá una solución, te lanzo la pregunta, Julie, y si quieren aportar también ustedes, colegas, sería a partir de la discusión de una norma que salga, que emerja de la sociedad civil, de la ciudadanía, para que realmente se traduzca en el interés de la ciudadanía. No sé, Julie, ¿qué opinas? Solo para recordarle a la gente, en 21 años han habido 8 propuestas de ley de acceso a la información, ninguna ha prosperado, en algunos casos el debate ha sido muy corto, muy escaso, y en otros nulo realmente. Y la norma a la que hacía referencia Nancy, sí, es de febrero de este año, el otro día estamos revisando eso en el programa, pero bueno, no está colgada en el Ministerio de Justicia, la han ido a buscar los investigadores al Ministerio de Justicia, investigadores en el área de la comunicación, tampoco se la han proporcionado, así que ahorita no sabemos de qué va. ¿Cuál sería idealmente la forma de construir esta ley, Julie? ¿Qué opinas? Sí, creo que se le salió por ahí al ministro de Justicia, ¿sabes? Cuando lo anunció y todos quedamos sorprendidos, pero nunca nos mostraron el documento, ¿no? Y sí, creo que él decía que se había trabajado entre varias instituciones y que se iba a socializar, pero después de ese anuncio nunca más supimos del tema con el ministro Lima, ¿no? Y
A ver, yo creo que sí, esta construcción no tiene que ser participativa, ¿no? Nosotros como periodistas, como gremios, sí debemos participar, pero como lo decíamos también, el acceso a la información es un derecho de todos, ¿no? Entonces tienen que participar distintas instancias y aportar desde donde están, porque la gente igual, ¿no? Necesita saber, conocer ciertos aspectos que en ese momento le afecta, ¿no? Tema, por ejemplo, no sé, el tema económico, se puede acceder a algunos créditos, no sé, de vivienda, etcétera, ¿no? Que les afecta y necesitan tener esa información. Pero a mí me da un poco de miedo porque decía hace rato, no sé si una ley nos va a ayudar, pero yo tengo miedo de que se utilice más bien esta apertura, ¿no? Como lo hemos visto varios ejemplos, para que algunos propongan, digamos, estos candados, como lo decía Nancy, ¿no? Que digan que esto es secreto de Estado y nunca más se va a saber, no se puede ni preguntar ni nada, entonces como que eso ya está sellado, sacramentado y está en una ley, es mucho peor. Yo hace algunos años hablaba con un experto acerca de este tema y decía, sí, está bien que propongan el tema de lo que es el secreto de Estado, que se pueda resguardar algún tipo de información, pero esto no debe ser eterno, tiene que tener un plazo, ¿no? Para que después también la gente pueda conocer, ¿no? Y saber en qué se han gastado ciertos recursos económicos importantes en muchos casos y ciertas decisiones que se toman, ¿no? Pero sabemos que por detrás hay otra cosa, hay otras intenciones y por eso decía yo que es un tema muy delicado. Sí, somos creo que Bolivia y Venezuela son los únicos países de la región que no tienen una ley de acceso a la información y que sí es necesario, pero creo que lo tenemos que trabajar así con mucho cuidado y que sea eso, ¿no? Si se aprueba, se promulga, se cumpla, ¿no? Por parte, sobre todo, de las instituciones del Estado. A Mauricio y a Jesús, consultarles cuáles deberían ser las bases de una ley de acceso a la información pública. Pero antes de que me respondan eso y mientras van pensando, aclararles esto que me parece importante. Esta mañana en un foro de la UNESCO precisamente se informaba que son 4 las naciones de toda la región que no tienen una ley. Está Bolivia, obviamente, tristemente, Costa Rica, Cuba y es Surinam, ¿no? Aclaraban que Venezuela la aprobó el año pasado, en septiembre, precisamente un año ya cumple. Está de hecho colgada en la página de la CEPAL, se la puede revisar, me parece interesante que se haya dado ese giro, habría que ver también los contenidos, ¿no? Creo que es una cosa que podemos hacer periodísticamente hablando. Y así, en esa línea, Mauricio, más o menos, ¿cómo crees tú que debería ser una ley, los principios, los pilares, digamos, de la ley? Sí, bueno, han lanzado varias ideas en esta reflexión y, claro, empezando por el contexto sociopolítico que vivimos, pero bueno, los principios me parece que tienen que están ahí, ¿no? Es decir, tenemos una constitución pródiga en derechos, no sé cuántos de ellos se están cumpliendo efectivamente, tenemos una innumerable lista de leyes que evidentemente amparan este derecho al acceso a la información. Los principios están ahí, es decir, el ciudadano la persona que debe tener acceso a la información, están entre los derechos y los principios, me parece que ya están en la Constitución. Lo que hace falta, como decía Julie, es un poco incentivar una reflexión colectiva sobre la importancia que tiene este derecho. Es muy importante incentivar, pero tropezamos una vez más, vuelvo a recalcar, con una cultura compleja en la que nos hemos dedicado al secretismo, en una cultura señorial por la cual necesitamos cartitas para que nos respondan un requerimiento, y eso es así en varias instituciones públicas. Y estamos en un momento sociopolítico complejo porque estamos notando que no solo en Bolivia, sino hay una tendencia mundial hacia el autoritarismo, ¿no? Es decir, la falta de transparencia es un aliado estratégico del autoritarismo y un régimen autoritario obviamente no va a querer que sean fiscalizados o que puedan develar información. Y está ocurriendo en todas partes del mundo, ¿no? Yo les animo a que también averigüen de manera periodística si hay un debate en la Unión Europea sobre la guerra en Ucrania. Ese debate se ha borrado, están dando armas y así.
Por ejemplo, ¿no? Es una cosa muy extrema, pero en el caso de Bolivia igual, estamos en una cultura, estamos enfrentando una cultura del secretismo, de la falta de transparencia, pero también en un momento en el que el escenario político es bastante autoritario, ¿no? Jesús. Y un ejemplo de eso, por ejemplo, te lo puedo decir. La ANP en este mes ha contabilizado como 8 solicitudes para revelar la fuente a periodistas. Estoy viviendo ahorita eso, sobre todo en el sur, que les han pedido que un juez, no sé si desubicado o para amedrentar, está pidiendo que se develen fuentes. Eso se ha vuelto como una noticia un poco frecuente. Y yo veo que la ANP quiere divulgar ese tipo de información y bueno, eso es parte de nuestra cultura autoritaria también. Ciertamente, de hecho, la red UNITAS, que también hace monitoreo, también coincide, creo, la cifra, creo que habla de 8 o 9 casos en los que hay requerimientos de revelación de la fuente, ¿no? Que sabemos que está protegida por la ley de imprenta. Jesús, te escuchamos y luego voy a leer un par de preguntas de la gente que está escribiendo, por favor. Yo creo que la principal base para una ley de acceso a la información y qué es necesario, o sea, yo un poquito hace un rato lo que decía es que sí es necesaria una ley de acceso a la información, pero es importante que los mismos periodistas comunicadores estemos empoderados de las leyes que ya tenemos, ¿no? Como hablaba Mauricio, conocer la Constitución, los derechos que están establecidos ya en nuestra Constitución. Y el pilar básico yo creo que tendría que ser la transparencia, ¿no? La transparencia desde el funcionario público, desde el cargo más bajo hasta el ejecutivo más alto, que tenga la potestad de dar información, no solamente al periodista, sino a cualquier ciudadano, ¿no? Cualquier ciudadano tenga el acceso y en un plazo determinado, ¿no? De aquí a 2 años o 2 meses, nosotros, por ejemplo, el año pasado hemos mandado una carta a INDE y todavía no hay respuesta, ¿no? La famosa cartita, pero tampoco hay respuesta con ya casi más de un año. Entonces, una ley que esté, que tenga como base la transparencia y que también te marque los límites para la presentación, ¿no? de la información que es de carácter público. No puede haber transparencia, y lo han dicho muy bien los cuatro, sin voluntad política, ¿no? Eso va a ser bastante complicado. Tengo dos preguntas, voy a leer la primera y no sé si alguien quiere ofrecerse a contestar. Nos escribe Marco Fernández y dice: en estos tiempos los medios han decidido que los periodistas cubran todas las áreas, por tanto se está prescindiendo de las especialidades. Él se pregunta si ustedes creen que ello es perjudicial para el acceso a la información, principalmente con las fuentes oficiales. ¿Alguien quiere comentar? Bueno, no sé si la especialidad periodística tenga que ver mucho con la distribución de fuentes. Bueno, lo que pasa es que eso tiene que ver mucho con la transformación digital, ¿no? Es decir, nos hemos convertido en un periodistas que deban de conocer de manera transversal varios fenómenos sociales. Yo ya no puedo concebir como en la década de los 80 un periodista que solamente cubre el Palacio de Gobierno, que se dedique a las fuentes políticas sin saber qué pasa en seguridad o qué pasa en la fiscalía, ¿no? O al mismo tiempo, qué está pasando con las cifras de coronavirus. Es decir, me parece que el análisis general de la coyuntura en la que uno trabaja pasa precisamente por un trabajo transversal. Ahora bien, la especialidad evidentemente ayuda mucho cuando se trata de trabajos en profundidad, ¿no? Trabajos que realmente requieren una reportería o reportajes mayores en los que, claro, se requiere siempre esa especialidad y la verdad no sé si eso perjudica o no, pero me parece que hay una evolución siempre al lado de los medios tecnológicos, en esa transformación digital que no sé si nos está haciendo tanto bien o todavía estamos metidos en un caos, eso es para otro capítulo, otro análisis, estamos metidos en un caos de medios de comunicación y encerrados ahí en las redes sociales, en este momento de aplicaciones informáticas e internet, no sé, eso todavía queda abierto el debate. Quisiera hacer así un apunte Claro, bien Nancy. chiquitito. Yo sí comparto con Mauricio, pero no totalmente. Yo creo que el cambio de que no haya una mayor especialización de los periodistas también tiene que ver con una crisis de los medios de comunicación, ¿no? Es decir, que han empezado a recortar personal y entonces tienes periodistas que van un ratito aquí, otro ratito allá, consiguen lo que pueden, hacen lo que pueden.
Estoy hablando de la mayoría de los medios. Obviamente hay medios que tienen staff más grandes y que tienen la posibilidad incluso de asignarles temas y que listo, tranquilos, digamos, ¿no es cierto? Pero yo creo que tiene que ver con un factor económico de los medios de comunicación, una crisis, ¿no? Entonces mandas a un periodista y ya no se puede quedar solamente en política, digamos, ¿no es cierto? Entonces nos perdemos también muchas cosas en esa lógica, que no es solamente por el factor digital, digamos, ¿no? Sino por estos factores más bien económicos de crisis, no solamente en Bolivia, crisis así a todo nivel, ¿no? En todas partes. Y tenemos... Digo, los medios no volverán a ser los mismos, la crisis es total y no sé si vamos a volver a los tiempos de antes. Así es. Crisis de los medios de comunicación también, comparto con eso. Otra pregunta también tiene que ver con eso. Tigor Gus nos escribe en sentido de que ya no hay especialidades, los periodistas somos todólogos, y que esto se suma que en redes sociales cualquier persona, dice él, se cree periodista. Y teme que eso esté influyendo en la producción de buena información. Jesús, ¿qué opinas tú que trabajas tanto con temas de verificación y esto de lidiar con información que se produce desde la mano de un ciudadano? Sí, sobre los todólogos, incluso la semana pasada que estuve en La Paz compartiendo con algunos colegas, decía, bueno, en algunos momentos nos sentimos pulpos, ¿no? Porque estamos haciendo, o sea, como con varias manos en varios lugares y estamos tratando de cubrir varias áreas. Eso es real, ¿no? Y es un poquito lo que hablan, ¿no? De la crisis de los medios. Sí, es peligroso la cantidad, como decía al principio, ¿no? La posverdad, la cantidad de abundantes datos que hay en las redes sociales. Cualquier usuario puede abrir una cuenta, es verdad, cualquier usuario, yo puedo ahorita abrir una página en Facebook y noticias.com, digamos, ¿no? Sin haber estudiado, sin ser periodista, ni tener experiencia, es verdad. ¿Cómo enfrentar eso? Sé que es difícil y sé que suena muy a soñador, pero creo que la ventaja que tienen los periodistas es la calidad, ¿no? Eso se enfrenta con calidad, un periodista va a saber cómo hacer un tema en profundidad, cómo mostrarte esa temática que se está haciendo viral de una manera mucho más completa. Y creo que va por ahí la cosa. Sí he visto que muchas veces medios, incluso de comunicación, caen en la trampa de que cuando algo se convierte viral, directamente lo comparten sin constatar qué es lo que se está compartiendo, ¿no? Es como que se dejan seguir y se olvidan del periodista que está detrás de ese medio, se olvidan de la experiencia que tienen por competir con la coyuntura, ¿no? Con la primicia. Entonces, la primicia creo que es el principal pecado ahorita en las redes sociales para los periodistas, es uno de los pecados capitales y que sí nos lleva a cometer ese tipo de errores, pero yo creo que la constatación, la calidad, la profundidad marcan la diferencia, ¿no? Y en ese maremoto de desinformación se puede luchar de esa manera, ¿no? Se puede trabajar de esa manera. Sí, la recomendación nomás a las audiencias que nos siguen, ¿no? Recurrir siempre a los medios de comunicación que están con un equipo de profesionales que apuestan por la rigurosidad periodística y que obviamente verifican esta información. Y es, bueno, tema de otro costal, pero vamos a volverlos a citar también. Aquí ya me han dicho que el tiempo se nos ha acabado. Qué lindo tener a colegas en La Paz, Tarija, Cochabamba y Santa Cruz, pero sobre todo qué importantes las reflexiones que nos han hecho para comprender la importancia, la verdadera importancia de poder acceder a la información pública y garantizar así el ejercicio pleno de los derechos y la gobernanza. Espero contar nuevamente con ustedes, Nancy, Julie, Mauricio y Jesús. Muchísimas gracias. Va a ser hasta una próxima oportunidad.